Hechos capítulo 1, nos dice aquí la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos en Hechos capítulo 1, habla de esos momentos antes de nuestro Señor Jesucristo partir. Conocemos la historia. Nuestro Señor muere en la cruz de Calvario, resucita al tercer día, y nos dice la palabra que por más de 40 días estuvo, caminó en la tierra, enseñando, impartiendo, ministrando vida no solamente a los discípulos, sino que se le apareció a otros tantos. Según los estudiosos, y la palabra misma nos enseña, que al menos a 500 personas se le apareció nuestro Señor resucitado. El autor del libro de los Hechos, Lucas, habla de que con pruebas indubitables nuestro Señor manifestó el poder y la gloria de Dios. Los discípulos se encontraban entonces, momentos antes de el Señor partir, se encontraban ya después de haber recibido esta impartición, preguntándole al Señor cuándo sería el momento de acontecer, de manifestarse todo lo que ya Él había impartido. Y el Señor le dice: a ellos no le toca a ustedes saber el tiempo, no les toca a ustedes saber el momento preciso en que habrá de ser manifiesto todas estas cosas. Pero algo sí yo quiero, que antes de ustedes salir por el resto del mundo para ser testigo de lo que han recibido, de lo que han asimilado en su espíritu y de lo que habrá de transformar el mundo, antes de ustedes salir, ustedes deben de permanecer donde están, porque es necesario que ustedes sean investidos de poder, porque vendrá sobre vosotros poder de lo alto. Y cuando ese poder de lo alto venga sobre vosotros, entonces podrán ser testigos. Porque testigo del poder de Dios no basta con uno relatar hechos, eso es historia. No basta con uno hablar y profundizar del amor de Dios, porque sería filosofía. Ser testigo del poder, del amor, del reino de los cielos tiene que ver con una demostración de ese poder que uno carga. Señales, prodigios, milagros, vidas transformadas, familias restauradas, cuerpos enfermos siendo sanados, cuerpos aún que han muerto volviendo a vida, transformación de todas las cosas. Pero es necesario que venga sobre vosotros el poder. Hay un libro que impactó mi vida años atrás, hace aproximadamente 20 años atrás. Y el Espíritu comenzó a inquietarme hace unas cuantas semanas. Esa es la razón por la cual hemos retomado o hemos tomado estas semanas hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Este libro se llama Los Generales de Dios. Los que no lo han leído, quiero invitarles a que lo lean. Los Generales de Dios habla de hombres y mujeres que fueron usados por Dios en el siglo pasado y en el siglo anterior, siglo XIX, siglo XX. Fueron usados por Dios de una forma tan poderosa y extraordinaria que literalmente, así como los apóstoles, los discípulos durante la iglesia inicial, la iglesia primitiva, así estos hombres y mujeres en el siglo XIX y siglo XX fueron usados por Dios para transformar el mundo que les rodeaba. Diferentes hombres. Y ustedes me estarán escuchando o irán a escuchar algunos de ellos. Pero quiero resaltar de manera particular de uno llamado Evan Roberts. Y es que este hombre llamado Evan Roberts, con sus luces y sus sombras como todos nosotros. Porque lo interesante de caminar bajo el poder del Espíritu Santo
es que se trata de un hombre o una mujer que se rinda a Él, aún pueda estar cargando ciertas grietas, aún pueda tener ciertas situaciones en su vida, porque entonces el Espíritu Santo, cuando nos rendimos a Él, se encarga de producir la transformación que necesitamos. Y este hombre llamado Evan Roberts, que era un minero, dice la historia que la ciudad de Gales, a final del siglo XIX, era una de las ciudades más corruptas o más pervertidas por tema de alcoholismo y tema de prostitución. La ciudad de Gales era una ciudad que estaba llena de bares, de prostíbulos. Y ese hombre escuchó a alguien hablar acerca de el Espíritu Santo de Dios de una forma que marcó su vida. Y él comenzó a anhelar la presencia, comenzó a anhelar el poder de Dios sobre su vida. De una forma tan desesperante que él escuchaba a los pastores o los predicadores ministrar, impartir la palabra. Y él de su banquillo, se utilizaban bancos en aquella época, desde su banco él se tiraba al piso y comenzaba a gemir, así como una mujer cuando está en labor de parto. Porque él estaba literalmente, ya estaba embarazado de una palabra, estaba embarazado de una promesa. Y él estaba trayendo eso a luz, estaba pariendo eso. Hasta el momento en que literalmente sucedió. Y la vida de este hombre llamado Evan Roberts fue totalmente cambiada. Un hombre que sin una profundidad quizás teológica, un hombre quizás sin una destreza o una habilidad oratoria que impresione a otros, fue usado por Dios. Y en menos de 2 años, lo que era conocido en Europa como una de las ciudades más perversas, fue transformada y los bares cerraron, los prostíbulos cerraron y es conocido como el gran avivamiento de Gales. Ustedes pueden hasta googlear eso, porque los periódicos, la prensa de aquella época se hizo eco. Personas que querían desacreditar el mover de Dios iban a sus campañas para tratar de decir que era esquizofrenia, que eran locos, que era un montaje, que era un circo. Todo el mundo se hizo eco. No solamente los creyentes, sino también los no creyentes se hicieron ecos del avivamiento de Dios en una ciudad llamada Gales. Porque hubo un hombre que tuvo sed, hubo un hombre que tuvo hambre, hubo un hombre que comenzó a entrar en una labor de parto para dar a luz una palabra de la cual él había sido embarazado. Una promesa que él entendía que no era solamente para los discípulos o para los apóstoles. Una promesa que él entendía que no era solamente para los creyentes del primer siglo, sino que era una promesa para todo aquel que creyese en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Una promesa para todos aquellos que fuesen sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y es una promesa que hoy cargas tú y cargo yo. Y estoy hablando del poder del Espíritu de Dios. Y quiero brevemente hoy, no pretendo detenerme varias semanas a hablar del poder del Espíritu Santo porque nos puede llevar hasta meses. Pero solamente quiero resaltar algunas cosas que quiero activar el apetito espiritual en ti y en mí. Que podamos. Yo necesito que en ese momento, Israel, por favor, sube en este momento y dime a todo lo de la alabanza y adoración que bajen enseguida. Los que están ahí arriba. A mí no me importa que se está grabando y esto tú lo editas, Elvis, luego. Porque no hay por qué salir esto fuera. Esto es doméstico lo que estoy haciendo ahora, esta parte. Pero no podemos hablar de guiar un pueblo a entrar
mientras estemos en una cultura de que esta palabra no es para lo de la alabanza, o que esta palabra no es para otras personas. El poder del Espíritu Santo. Estábamos en la adoración. Venía a mi espíritu la inquietud. Venía a mi espíritu la duda de que si teníamos que hacer movimientos nuevamente. Y decía, Señor, esta parte la editamos. Solamente caso de urgencia, los de la alabanza no van a estar aquí abajo. Se cierra la edición. Y me decía a mi espíritu, tomaré decisiones. Vamos a volver a hacer ajustes, porque en principio cuando iniciamos me dice Alberto, pastor, ha llegado poca persona, ¿qué hacemos? Vamos, yo no, todo igual, todo igual. Porque eso ya, esa cultura de nuestras fuerzas, de guiarnos por lo que vemos, por lo que sentimos o escuchamos, debe ser removido de nuestras vidas. Y tenemos que ser guiados por la voz que se desprende del cielo, por la voz del Espíritu. Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3. Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo primero que quiero resaltar aquí es que somos ungidos por Dios. Somos ungidos por Dios. La palabra Mesías, la palabra Cristo, significa el ungido. Por tanto, cuando se profetizaba acerca del ungido de Dios, cuando se profetizaba acerca del Mesías, se hablaba de Jesús. Pero todo aquello que es nacido de Dios en Cristo Jesús es una generación de hombres y mujeres ungidos. El título de cristianos que se le dio en Antioquía a esas personas que seguían a Jesús, que eran discípulos de Jesús, es un título que muchas veces se le queda grande a alguna persona, porque ser cristianos es ser ungidos. Ahora, si tú y yo somos ungidos, porque ser cristiano no significa ser parte de una religión más. El cristianismo como tal no es una religión más, aunque es clasificada como una religión. Cristianismo en su raíz implica una generación de hombres y mujeres ungidos. Ahora, ser ungido por Dios, ¿qué significa? Lo primero es que ser ungido es ser consagrado para Él. La palabra ungido es consagrado, la palabra unción es consagrar. Es consagrar para Dios. Éxodo capítulo 30, versos 22 al 28. Vemos a Dios dándole instrucción a Moisés. Dios le está dando instrucción a Moisés de cómo debe de prepararse el aceite de la santa unción. Y este aceite de la santa unción era utilizado para que cada objeto, cada persona que sirviese a Dios
tenía que ser ungido, tenía que ser consagrado, tenía que ser apartado de un uso ordinario para un uso extraordinario. Una copa que fuese utilizada para que vino o para que cualquier tipo de líquido consagrado a Dios fuese vertido en ella, esa copa ya no podía ser usada para un uso común, un uso ordinario, porque ya esa copa había sido ungida. El candelabro, la mesa, todos los objetos en el tabernáculo eran ungidos, eran consagrados. Pero también Dios le dice a Moisés: tú también vas a ungir, va a ungir a Aarón, va a ungir a sus hijos, porque yo necesito que todo sacerdote, todo hombre que ministre en el altar debe ser ungido, debe ser consagrado para mí. Ahora cobra sentido cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. O cuando leemos una carta del apóstol Pedro donde dice que somos real sacerdocio. Entonces, si somos sacerdotes de Dios, si somos hombres o mujeres escogidos por Dios y ministramos a Dios desde un altar, desde una plataforma o desde una oficina, cualquier lugar fuera que tú estés, porque eres sacerdote de Dios, eres una mujer escogida por Dios, quiero que entiendas algo, que la unción de Dios reposa sobre ti. Entonces, si somos consagrados para un uso extraordinario, separado de lo ordinario, ¿por qué todavía insistimos que nuestros cuerpos se presten para actividades contrarias a la persona de Dios? ¿Por qué aún insistimos en usar palabras que destruyen en lugar de edificar, que maldicen en lugar de bendecir? Porque si ciertamente tú y yo somos ungidos, hemos sido consagrados, hemos sido separados, debemos de manifestar eso. El aceite de la santa unción tipifica, era un símbolo del Espíritu Santo. No es que el aceite es el Espíritu Santo, pero es un símbolo del Espíritu Santo. Se utilizaba como un símbolo. Cuando Jesús en Lucas capítulo 4 versos 18, 19, Él habla de que el Espíritu de Jehová está sobre mí y comienza a declarar la razón por la cual está citando a Isaías 61. Por eso dice la Escritura que luego de que Él expresa eso, cierra el rollo y toma su asiento. Y todo el mundo que estaba ahí se maravillaba por la autoridad con que Él decía esas palabras. Aunque habían otros que cuestionaban, porque sabían en lo natural de qué hogar provenía Jesús. Sabían que Jesús venía de un hogar de un carpintero y que su procedencia era dudosa, porque entendían que María había sido infiel a José. Entonces, como que no, habían algunos que criticaban, murmuraban. Y esto tiene consecuencias y lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Eran ungidos los reyes, eran ungidos los profetas, eran ungidos los sacerdotes. Y cuando vemos el llamado que cada hijo o hija de Dios tiene, nos damos cuenta que tú y yo estamos llamados a operar como profetas, a operar como reyes y a operar como sacerdotes. Cuando hablamos de reyes, estamos hablando de una esfera de influencia y autoridad, donde cada hijo o hija de Dios ha sido colocado, ha sido establecido. Tú y yo hemos sido colocados en una esfera de influencia para gobernar, para ejercer la autoridad del reino. Cuando hablamos de que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, no estamos hablando de que Jesucristo es el Rey de Juan Carlos o de Felipe, o que es el Rey de la reina de Inglaterra, o que es el Rey de otro tipo de nación donde opera un reinado, una monarquía. Cuando hablamos de que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, estamos hablando del gobierno, la autoridad de nuestro Señor sobre tu vida y sobre mi vida, los cuales tú y yo también somos reyes. Tú y yo somos reyes, pero Él es Rey de reyes.
De manera que tú y yo tenemos el llamado del rey, pero tenemos el llamado del sacerdocio y tenemos el llamado profético. Porque tú y yo estamos llamados a profetizar. Yo no estoy hablando del don de profecía. Yo no estoy hablando tampoco del oficio del profeta. Yo estoy hablando de que cada hombre, cada mujer que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, sus labios deben estar prestados, deben estar sujetos a la agenda del cielo, para que cuando hable, profetice y establezca los propósitos de Dios sobre una vida, sobre una familia, sobre una nación. Reyes, profetas, sacerdotes eran ungidos en la antigüedad. En la época presente, igualmente nosotros los hijos de Dios somos ungidos por Dios, porque estamos llamados a operar como reyes, como profetas y como sacerdotes. Ahora es interesante que resaltemos algo acá, y es que la presencia del Espíritu siempre ha estado ejerciendo su influencia, su manifestación en todos nosotros. Hay una corriente doctrinal que habla de que el Espíritu Santo estuvo durante la iglesia primitiva. Que el Espíritu Santo iba y venía en el Antiguo Testamento, pero que estuvo presente solamente a través de Jesús en el momento de la iglesia primitiva, y que luego ha cesado y que solamente ahora está en el corazón de la persona como un sello hasta que alcancemos la herencia. Y son verdades bíblicas, son verdades extraídas de una forma u otra de las escrituras, una parte de Efesios, otra parte de Génesis, por ejemplo, cuando dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él y hacía tal o cual cosa, un profeta o un guerrero determinado. Tomado de Corintios, en una parte donde dice, algunas cosas habrán de terminar, pero el amor va a permanecer. Y toman todos estos versículos, los sacan de contexto y sacan una teología que lo que ha hecho es mutilar al pueblo de Dios para que no opere en el poder del Espíritu. Es el Espíritu Santo que estuvo en el mover. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Génesis. En la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y comenzó el Espíritu de Dios a establecer orden en la tierra. Es el Espíritu de Dios que vino sobre el hombre y convirtió el hombre en un ser vivificante, en un alma viviente. Génesis 2:7. Alma vivificante. Dice que el ruá, el viento, el soplo del Espíritu vino sobre el hombre. Es el Espíritu de Dios que lo vemos presente en cada momento. Lo vimos presente también en aquellos hombres naturales, pero que venía una fuerza extraordinaria sobre ellos para conquistar reinos, para derrotar ejércitos. El Espíritu Santo obrando. Es el Espíritu Santo que vino sobre nuestro Señor. Y algunos dirán, pero si Jesús es Dios. Sí, pero Jesús como hombre. Dice Hechos capítulo 10, verso 38, que Jesús operó bajo el poder del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y milagros. Jesús como hombre ungido. Y algunos estarán preguntando, pero si Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice que Jesús le dijo a los discípulos que permanezcan ahí donde ellos estaban, en Jerusalén, hasta que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo es que esos mismos discípulos en los evangelios nos dicen que fueron enviados por Jesús y sanaban enfermos, libertaban endemoniados? Y cómo ahora le dice que tienen que permanecer hasta que venga el poder sobre ellos. Pero más adelante, cuando leemos Juan capítulo 20, dice que Jesús sopla el Espíritu sobre ellos y ellos lo reciben.
Entonces ellos operaban en señales y milagros en un momento determinado. Jesús sopla sobre ellos y luego aquí vemos a Jesús diciéndole que no se muevan hasta que no venga sobre ellos el poder. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que diferenciar lo que es un estado a una experiencia. Hay un estado en el cual todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tienen en Cristo a través del Espíritu, o tienen en el Espíritu a través de Cristo. Todos como hijos de Dios somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos revela toda verdad. El Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso no significa que tú y yo operemos bajo el poder del Espíritu Santo. Lo que sucedió antes de la muerte de Jesús era que los discípulos operaban bajo una autoridad delegada. Operar bajo una autoridad delegada es como que, por ejemplo, cuando nosotros salimos de viaje, como líder, la persona que se queda al frente del ministerio es Alberto. Y cualquier decisión que Alberto tome es como si yo la estuviese tomando dentro del ministerio. Pero no porque Alberto sea el pastor principal. Pero Alberto está operando bajo una autoridad delegada. Entonces los discípulos, cuando eran enviados por Jesús y sanaban a los enfermos, liberaban a los endemoniados, ellos estaban operando bajo una autoridad delegada, bajo la unción de Jesús. Bajo la sombrilla de la unción de Jesús, ellos estaban operando. Pero la promesa era de que iba a haber un momento determinado donde ellos mismos de manera particular, cada cual iba a operar bajo la unción del Espíritu Santo de manera directa. Y es ahí cuando vemos en el libro de Hechos capítulo 2 verso 1 en adelante que estaban ellos reunidos orando y dice que de repente como un estruendo vino una manifestación y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comienza a relatar todo lo que sucedió, que no voy a entrar ahí por un tema de tiempo, ¿verdad? El punto es que cuando leemos Efesios capítulo 1, verso 19 y verso 20, la palabra nos dice a nosotros que tú y yo estamos llamados a caminar igualmente, no solamente bajo la unción, sino también manifestar el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. En toda esfera. En toda esfera. Dice que todo principado, toda potestad ha sido colocado debajo de los pies de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y tú y yo somos la iglesia. Yo no estoy hablando de vida abundante. Yo no estoy hablando de una iglesia que esté ahí al lado o esté en otro sector. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Esa iglesia, la congregación. La palabra iglesia, eclesia, significa asamblea. La palabra asamblea es el lugar donde se legislaba en la antigua Roma, donde los senadores en la antigua Roma se reunían para legislar y para ejercer autoridad. Cuando se habla de iglesia, se está hablando de ese grupo de hombres y mujeres que han sido establecidos para legislar y ejercer la autoridad del reino en el lugar de esfera de influencia. ¿Cuál es? La tierra. Cuando hablamos de la iglesia, estoy hablando de ti y de mí. Cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Jesús es el Cristo. La eclesia, tú y yo íbamos a ser edificados. Y es esa iglesia que es ungida para que ningún principado, no hay demonio alguno, no hay circunstancia alguna que puede prevalecer contra la eclesia. Una eclesia no solamente que comprende su posición, sino que camina en ella. Ungidos. Tenemos que cambiar la manera de ver y de cómo hablamos y de cómo actuamos. Debemos de dejar de actuar como unos gatitos. Como unos gatitos. Cuando nosotros somos los cachorros del león de Judá.
Somos los cachorros de la tribu de León de Judá. No somos gatitos, no somos unos felinos que hay que darle su lechita y que hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Somos valientes, somos feroces. Estamos llamados que con el rugido nuestro establezcamos la autoridad del Padre. Porque somos hombres y mujeres ungidos por Dios. Propósito. Cuando hablamos de unción tenemos que hablar de propósito. Porque esta unción del Espíritu Santo, este poder del Espíritu Santo, no es para exhibirla, no es para hacer un show, no es para nosotros hacer selfie cada vez que Dios nos use en un momento determinado. La unción del Espíritu Santo no es para eso. Cuando hacemos eso, cuando hacemos un sobreénfasis en la unción del Espíritu Santo para nosotros autopromovernos, lo que estamos es revelando que hay una naturaleza carnal que todavía gobierna nuestras acciones. Un hombre o una mujer rendida a Dios, cuyo espíritu está alineado al Padre, sabe que toda gloria es para Él. Entonces va a comprender que la unción del Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Lo vemos en Lucas capítulo 4 y lo vemos en Isaías cuando leímos acá. Lo voy a leer nuevamente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió, porque te ungió. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos. La iglesia está ungida para predicar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando? ¿Cuántos de nosotros gemimos por aquellos que aún no conocen al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos afligimos cuando leemos la noticia y vemos que un criminal hizo un desastre en una familia? Lo que hacemos es quejarnos como se queja el resto de la sociedad. O nos paramos y comenzamos a gemir, no solamente por esa familia que ha sido afectada, sino por el mismo criminal que ha actuado bajo las influencias del infierno. Y esa persona que actuó bajo influencia del infierno quizás no escuchó una palabra que le advirtiera, una palabra que lo llevara a rendirse ante los pies de Cristo. Somos nosotros de aquellos que cuando vemos a una persona hacer desastre decimos: es un caso perdido, yo no quiero nada con él, yo no quiero nada con ella, que ni se junte conmigo, que ni me llame, voy a bloquearlo. O somos de aquellos que decimos: yo tengo la unción del Espíritu para predicar la palabra, para establecer el reino, para enseñarle a ese hombre o esa mujer que a pesar de Dios le ama, Dios tiene propósito para su vida. Vamos a dejar de ser una iglesia pasiva. Cristo no murió por una iglesia pasiva. Cristo no murió por una iglesia conformista, una iglesia acomodada. Cristo murió por una iglesia valiente, una iglesia que se levanta, una iglesia que se arroja hacia el peligro porque sabe que puede cambiar, puede transformar una realidad a causa de la unción que carga. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Personas quebrantadas de corazón, personas que están dañadas, que están rotas. No es para nosotros decir: ahí está fulano de nuevo, una depresión. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué palabra? O quizás déjame ponerme en la brecha y orar para que de ese túnel oscuro de depresión esa persona pueda salir a flote y reconocer que Dios tiene un nuevo comienzo para él o para ella. Esa es la unción, para eso es la unción en tu vida. No es para predicar bonito, ¿verdad? Y usar palabras rejugadas, o para orar de una forma que impresione, o para tocar un instrumento, o para cantar de una forma X. Todo eso está bien. Eso es talento. El talento no tiene nada que ver con la unción.
Yo puedo estar hablando aquí ahora mismo, pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 que su predicación no era de humana sabiduría, sino que era demostración de poder. Demostración de poder. Tu vida está revelando el poder de Dios. Mi vida está revelando la unción de Dios. Porque hay un propósito. Dice acá: y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Está hablando de que la unción nos posiciona a nosotros para ordenar. Y cuando hablas de ordenar, ahí vuelve nuevamente la figura de la eclesia, una posición de autoridad para legislar, para establecer. Sé que muchas veces se han mal utilizado estos términos, ¿verdad? Yo establezco, yo decreto, y se han mal usado. Entonces, por el mal uso que algunos le han dado al establecimiento o al decretar, entonces nosotros nos cohibimos de establecer o decretar. Pero el mal uso de algo no lo descalifica. Que una persona utilice un cuchillo para matar a alguien no significa que ya tú no vas a utilizar cuchillo cuando vayas a almorzar. La posición de autoridad que la iglesia ha sido llamada para ejercer y para exhibir el poder de Dios no debe ser guardada a causa del mal uso que otros le han dado. Porque hay un propósito: operar en el poder del Espíritu Santo requiere de una neutralización de los sentidos. Y voy a parar acá. Tiempo avanzado, ¿verdad? Pero cuando leemos 2 Corintios 5:7, que dice que por fe andamos y no por vista, hay una imagen. Ustedes recordarán esta película, Enfrentando a los Gigantes. El joven no podía avanzar en un ejercicio arrastrándose ni siquiera 10 yardas, 10 o 15 yardas, no podía avanzar. Y el coach le dice: yo necesito que tú hagas 50 yardas. Dice: bueno, yo no puedo, yo quizá puedo hacer 30. No, tú vas a hacer 50 y con una persona arriba. Pero coach, lo va a hacer. Y le puso una venda y comenzó a animarlo. Y esta persona comenzó a avanzar. Tú puedes. Y comenzó a animarlo. Y cuando llegó un momento que dijo: ya yo no puedo más, y soltó. Y le quitaron la venda. No había hecho 50, había hecho alrededor de 80 yardas. Sí, por eso había terminado el campo. Había hecho las 80 yardas. Y él comenzó a llorar y todo el mundo comenzó a sorprenderse, porque el hecho de tener los sentidos de la visión cerrado, él no podía ver, a él no ver las dificultades, a él no ver la adversidad, a él no ver lo lejos que estaba la meta, pudo caminar en base a una fuerza interior que lo impulsaba. Cuando tú y yo operamos bajo el poder del Espíritu Santo, tenemos que aprender a neutralizar los sentidos naturales y operar bajo el poder que está en ti y en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando operamos bajo el poder, tenemos que dejar de creer o de orar basado en lo que estamos viendo, basado en el diagnóstico que recibimos, basado en lo que estamos escuchando. Tenemos que cerrar, neutralizar los sentidos naturales y escuchar la voz del cielo que nos dice: tú puedes, hijo, tú puedes, hija, yo estoy contigo. Tú puedes, hijo, tú puedes, hija, eres mi ungido, eres mi ungida. Ese hogar se va a restaurar, ese negocio va a prosperar. Tú puedes, hijo, tú puedes, hija, aunque has caído, vuelve y te levantas. El poder del Espíritu Santo. El poder de Dios no desaparece. Puede ser bloqueado, pero no desaparece. Quiero que los jóvenes de la adoración suban, por favor.
Puede ser bloqueado ya sea por nuestra naturaleza en un momento determinado. Violentamos el pacto de Dios con nuestras vidas. Tenemos la historia de Sansón, la conocen todos. Libro de Jueces, capítulo 14 al 16. Vemos la historia de este hombre ungido de Dios, que Dios lo utilizó para traer grandes victorias. En un momento determinado, a causa de su pecado, él violentó el pacto de Dios. El poder de Sansón, lamentablemente, tenemos que modificar la forma en que enseñamos a los niños. A los niños se les enseña muchas veces que la fuerza de Sansón estaba en su pelo, y que cuando fue cortado el pelo, entonces se le fueron las fuerzas, y que cuando el pelo volvió a crecer, entonces recuperó la fuerza en ese momento. No, eso es una mentira. No es cierto. Lo que sucede es que el pelo de Sansón largo representaba el pacto que la madre de Sansón, el padre de Sansón, hicieron con Dios, que nunca iban a cortar el pelo de Sansón. Era un pacto, no una promesa, fue un pacto. Y cuando Sansón comenzó a jugar con este tema, es porque él subestimó, él no valoró el pacto que había con Dios. Muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a una esfera de unción, nos acostumbramos tanto a una atmósfera de que Dios nos usa en esto, en aquello, que comenzamos a subvalorar el pacto de Dios. Y cuando menospreciamos el pacto de la sangre de Cristo en nuestras vidas, eso puede bloquear el poder del Espíritu en nosotros. Les hablaba de Lucas capítulo 4, cuando Jesús habló, citó Isaías 61 y se sentó. Dice que algunos murmuraban y comenzaban a decir: este no es el hijo de José, el carpintero, este no es esto, aquello. Y es que a causa de la incredulidad, dice la palabra, que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Porque la incredulidad no es que quita el poder del Espíritu, pero puede bloquearlo. Pero Romanos capítulo 12 nos dice que no debemos de ignorar. No ignoréis, dice Romanos 12:1, los dones. No debemos de ignorar a la persona del Espíritu Santo. No debemos de ignorar el operar, el manifestarse del Espíritu Santo. Porque la ignorancia, la incredulidad o violar el pacto que tenemos con el Señor a través de una vida de impureza, a través de una vida desconectada de Dios, puede bloquear el poder del Espíritu en tu vida y en mi vida. Quiero invitarte a que te ponga de pie un segundo, por favor.